Hola a todos, bienvenidos a Tu Arte Tu Vino. Nos es un grato placer darle la bienvenida. Mi nombre es José Torres, soy uno de los artistas de Tu Arte Tu Vino para el estado de Anzoátegui. Hoy vamos a hacer un hermoso atardecer. Primero voy a darles una pequeña explicación acerca de cada uno de los implementos que ustedes recibieron con el kit. En primer lugar tenemos 6 frascos de pintura acrílica. Están los colores primarios, blanco, amarillo, azul, rojo y además el verde y el negro. La pintura acrílica es una pintura a base de agua. También han sido provistos con una paleta para mezclas. En ella hay una serie de cuenquitos donde podemos colocar pequeñas cantidades de las pinturas que queramos mezclar para obtener un nuevo tono, es decir, un tono distinto al que tienen en cada uno de esos frascos. También recibieron un juego de pinceles, 3. El pincel más fino es el número 2, tiene cerdas puntiagudas y está diseñado para hacer detalles, es decir, líneas sobre todo. El pincel mediano, identificado con el número 8, tiene también cerdas puntiagudas y hace detalles un poco más gruesos que el pincel número 2. Finalmente el pincel número 1 tiene borde recto y es de cerdas más grandes. Con él vamos a hacer cubrimiento de áreas grandes, es decir, nos va a permitir trabajar rápido donde necesitemos cubrir un área del lienzo con un solo color. También recibieron un tobito metálico en el cual nosotros vamos a verter agua, lo pueden hacer hasta un poquito menos de la mitad, y nos va a servir para limpiar los pinceles, para evitar de que un nuevo color se contamine con un color previamente usado. Por ejemplo, si con el pincel usaron el color azul y piensan usar en ese pincel el color blanco, no van a querer que el color blanco se contamine. Entonces, luego de usar el color azul, lo introducimos en el agua, lo agitamos brevemente y luego, haciendo uso de un trapo con el cual ustedes se van a proveer, secarán el pincel para evitar de que queden rastros de agua con esa pintura y puedan usarlo con comodidad. Debe acotarse que ese trapo, ustedes deben pensar de que ese trapo posiblemente ya no les vaya a servir para otro propósito, porque la pintura acrílica, a pesar de ser a base de agua, siempre va a dejar unas pequeñas manchas en ese trapito. Es decir, tiene que ser un trapo que ustedes estén dispuestos a desechar. Lo pueden usar en otra ocasión para el mismo propósito. Tenemos también un caballete metálico que nos va a servir para colocar nuestro lienzo. Ese caballete metálico pueden ajustar la inclinación haciendo uso de un tornillo que está ubicado en su pata trasera. Acomódenlo de manera que les resulte cómodo para trabajar. También tienen su lienzo de 40 centímetros por 50 centímetros. Para esta ocasión lo vamos a acomodar con el eje largo, es decir, el de 50 centímetros en posición horizontal. El eje largo aquí y el eje corto en este sentido. Este mantel blanco también lo recibieron y lo van a usar para cubrir la superficie sobre la cual van a trabajar. La pintura acrílica puede salir con agua o agua y jabón. Sin embargo, para evitar nosotros tener que hacer una limpieza luego del trabajo, haremos uso de ese mantel para cubrir la superficie donde nosotros hayamos decidido trabajar. Bien, vamos a comenzar haciendo el sol y el área alrededor de él. El sol va a ser blanco y su área alrededor va a ser de un color blanco amarillento. Vamos a mezclar entonces amarillo y blanco colocando más blanco que amarillo. Es decir, si colocamos una gotita de blanco, vamos a suponer que colocamos media gota de amarillo. Entonces, podemos hacer uso de 2 cuencos para hacer tal mezcla, ya que vamos a usar una cantidad más o menos representativa. Ponemos la cantidad requerida de cada uno. ¿Sí? Hemos colocado más blanco que amarillo, parece un huevito frito. Y vamos a proceder a mezclar con el pincel mediano, ya que él tiene, digamos, un tamaño adecuado para el cuenco. Hacemos la mezcla de manera que desaparezcan dentro de el cuenquito cualquier línea de los colores mezclados y que nos quede como un color uniforme, es decir, no queremos que nos quede una línea amarilla y una línea blanca, no, sino que todo el líquido que tenemos allí de pintura se convierta en un color blanco amarillento. Una vez que estemos satisfechos con él,
el mismo pincel con el que hemos hecho la mezcla, vamos a aplicarlo sobre el lienzo. El sol va a estar ubicado más o menos acá. Si nosotros dividimos mentalmente el lienzo en dos, nosotros vamos a tener el mar, la superficie del mar más o menos a la cuarta parte, como por acá. Y el sol lo vamos a tener acá, ¿sí? Entonces vamos a aplicar de manera que dibujemos un círculo que va a ser posteriormente el sol. No importa si no nos queda perfecto, porque al secarse esta pintura que estamos aplicando en este momento, luego podemos aplicar blanco totalmente puro y vamos a redefinir el sol. Entonces empezamos a aplicar el color blanco amarillento hacia ambos lados de lo que va a ser nuestro sol. En las obras de arte se acostumbra, y es muy buena estrategia, que se pinte primero lo que está en el fondo, es decir, en este caso lo que está más lejos del observador es el cielo. Entonces se debe pintar eso primero para que posteriormente los detalles de lo que está más cerca se pueda aplicar sobre una pintura que ya está seca y no tengamos el problema de remezclar o dañar lo que hemos aplicado previamente. Este color que estamos aplicando representa la parte que está alrededor del sol y que está recibiendo más luz en ese atardecer. Aplicamos bastante rápido hacia ambos costados, de manera que tengamos un cubrimiento bastante uniforme. Si nosotros no hacemos un cubrimiento bastante uniforme y bastante denso, entonces la pintura no va a cubrir la totalidad del lienzo y se nos van a quedar una especie de puntos blancos que es el material del cual está hecho el lienzo, que es una pintura, una tela cubriendo una pintura, siendo cubierta de una pintura. Bien, vamos a hacer nuestra área de blanco amarillento hasta acá. Ahora vamos a mezclar en otro cuenco, vamos a mezclar amarillo con rojo para hacer una especie de tono naranja, el cual va a ir cubriendo un poquito más arriba de nuestra área previamente cubierta con el blanco amarillento. Y en el medio luego vamos a hacer una pequeña degradación para que se vea de que la luz del sol va perdiendo fuerza a medida que se acerca hasta el extremo superior de nuestro cielo. Destapan con cuidado el frasquito rojo. Bueno, en este caso yo he sido provisto con las pinturas en unos frascos pequeños sellados. Ustedes posiblemente lo recibieron en otro formato. Para este caso necesitamos que el anaranjado sea bastante amarillento. Por lo tanto, debemos mezclar mayor cantidad de amarillo y menor cantidad de rojo. Los colores oscuros en este tipo de materiales tienden a opacar rápidamente a los colores claros. Por ello, debemos ser cuidadosos cuando apliquemos el color oscuro. En este caso, el color más oscuro es el rojo. Vamos a verter una gotita, en este caso la gota es bastante representativa, y vamos a colocar, digamos, 2 volúmenes y medio del rojo, del amarillo, perdón. Bien. Ahora vamos a proceder a secar este pincel, que fue el que usamos previamente, lo vamos a volver a usar, porque tiene un tamaño bastante adecuado, sobre todo para mezclar, ¿no? Hacemos uso de nuestro trapo de secado. Lo secan con cuidado porque si le hacemos mucha fuerza al pincel pueden ir desprendiendo cerdas y lo peor sería que las cerdas se queden pegadas al lienzo. Procedemos a mezclar haciendo círculos y deben cuidar lo que se les dijo anteriormente, que el color quede bastante uniforme, que no quede rastro de uno u de otro, sino que sea solamente una mezcla de un nuevo tono. Una vez que estemos satisfechos con él, vamos a aplicarlo un poco lejos de la zona donde nosotros aplicamos previamente el color blanco amarillento. Y trabajamos con rapidez, procurando, para mejor resultado, aplicar siempre la pintura en la misma dirección. Es decir, si estamos trabajando de derecha a izquierda con nuestra mano, procuremos mantener esa dirección siempre. No trabajemos, en este caso, como es un cielo, que es una superficie que
no tiene, digamos, cambios porque es un espacio vacío, no trabajemos de derecha a izquierda y luego de arriba a abajo, porque eso va a hacer de que la pintura después guarde ese patrón. Al secarse va a quedar ese patrón allí visible. Aplicamos un poquito por aquí abajo para ir teniendo una referencia de dónde nos va a quedar la superficie del mar, que lo vamos a hacer luego de haber culminado nuestro cielo. Vamos a aplicar esta especie de anaranjado de lado a lado en el lienzo, y acá sobre el sol lo hacemos como si estuviese, digamos, abovedado, ligeramente abovedado. Cada vez que pinten, traten de pensar en lo que están pintando. Imagínense cómo es el cielo, cómo serían las nubes con esta cantidad de luz, si es un atardecer, si es un amanecer. Eso relaja a las personas y hace que el trabajo quede mucho mejor. Bien, ahora para evitar este contraste tan fuerte, vamos a preparar una mezcla que sea una especie de tránsito, una transición entre ellas dos. ¿Ok? Entonces vamos a aplicarle más amarillo a esta mezcla que tenemos acá. Aplicamos más amarillo en el mismo cuenco donde mezclamos el amarillo y el rojo previamente. Lo agitamos para homogeneizar y lo aplicamos de inmediato, aprovechando que el tiempo de secado no ha terminado, y de esa forma nosotros logramos que se logre un degradado. Es decir, la idea acá es evitar de que los colores nos queden como en la bandera de los países. Si nosotros vemos, por ejemplo, la bandera de Venezuela, entre el azul y el rojo no hay una zona intermedia que sea un violeta, sino que de azul pasa a rojo, ¿sí? Digamos, eso lo vamos a llamar límite en forma de bandera. Los colores no tienen un tránsito agradable, sino que queda como una barrera muy bien definida. En este caso eso no es lo que queremos. Como vemos, hemos logrado de que este tono anaranjado más oscuro pase ligeramente a un tono más amarillento, y hemos dejado un espacio entre este naranja más amarillento y claro a este amarillo blancuzco o blanco amarillento. Ahora, sobre este mismo cuenco donde hemos mezclado ya dos veces amarillo y rojo, vamos a mezclar un volumen de amarillo y le vamos a aplicar a su vez un volumen de blanco para lograr un tono que sea más intermedio aún entre estos dos y el que está abajo alrededor de nuestro sol. ¿Sí? Hemos colocado las pinturas deseadas y usando el mismo pincel con el que vamos a trabajar procedemos a homogeneizar, y así obtenemos un tono que es el tránsito entre el tono que está alrededor del sol y el tono que está en la parte inferior de esta zona rojiza, y empezamos a aplicarlo en la parte de arriba, procurando lo que se dijo ya previamente, de que sea un tránsito agradable. Evidentemente algunas personas pues pueden ponerle su sello personal y decir que les gusta más de que las dos zonas de color queden más contrastadas. Eso se respeta, y acuérdense que acá estamos para pasar un rato agradable. Lo aplicamos también hacia los extremos, porque la luz del sol va a perder fuerza a medida que se aleja, bien sea hacia izquierda o derecha. Acá llegamos finalmente a la zona blanco-amarillenta. Y no se preocupen que luego vamos a aplicar un poquito de la mezcla que hicimos en primer lugar entre el blanco y amarillo para simplificar la zona de límite entre los dos colores. ¿Ok? Lo aplicamos acá, bien abajo.
Cuando el pincel empieza a sonar, como cuando se está cepillando una superficie de tela, eso les va a indicar de que ya necesitan colocar más mezcla sobre él, es decir, necesitan volver al cuenco. Es como el pincel estar gritando, oye, ya no tengo suficiente pintura para hacer el trabajo, necesito recargarme. Entonces allí ustedes van a volver al cuenco para que el pincel retome pintura. Son cosas que se van aprendiendo con el paso del tiempo y con la experiencia. Pueden ustedes retomar la zona de arriba para hacer que el contraste les quede más satisfactorio para el gusto de cada uno de ustedes. Bien, acá tenemos ya bastante avanzado la zona alrededor del sol. Ahora, como se dijo, vamos a aplicar otra vez blanco amarillento alrededor de esta zona para hacer un degradado más bonito, más simpático. Como nuestro pincel está bastante saturado de pintura de color anaranjado, vamos a proceder entonces a limpiarlo. Lo sumergimos en agua, lo quitamos unos segundos. Al finalizar lo podemos mover de arriba abajo. Tengan cuidado al sacarlo porque él va a derramar unas gotas. Procuren de que esas gotas no caigan sobre sus cuencos de mezcla. Lo limpian brevemente en el borde del frasco y hacen uso de su trapo con cuidado. ¿Sí? Lo pueden ir girando y lo pueden ir apretando suavemente. No le hagan movimiento como si estuvieran tratando de limpiarlo a lo largo del pincel porque pueden desprender cerdas y eso pues no es positivo para nosotros. Bien, ahora tomamos la mezcla blanco y amarillo y empezamos a difuminar aquí. ¿Sí? Para que observen mejor, tomamos y difuminamos. Entonces ese borde va desapareciendo y queda un borde que uno no puede señalar exactamente dónde termina el blanco amarillento y dónde comienza el naranja. Y eso es lo que se busca. La mezcla de colores acrílicos es de secado rápido porque es en base de agua y el agua va secando a medida que va perdiendo su humedad. A diferencia del óleo que es en base a aceite y el aceite pierde su humedad mucho más lentamente y entonces se tiene que esperar mucho más. Claro, eso da más posibilidades de mezcla cuando se trabaja con él. Bien, vamos ahora a aplicar un poquito de naranja, pero más oscuro acá, y un poquito de naranja oscuro acá, porque luego vamos a llevar este tono hasta un tono violeta. Mezclaremos naranja para terminar de cubrir esta zona y poner, digamos, un poquito más de naranja oscuro acá, para luego hacer lo que hicimos con el color violeta. Vamos a poner en el mismo cuenquito donde hicimos la mezcla naranja, vamos a poner una gotita de rojo. Los colores pueden variar su densidad según el color. Es decir, la pintura roja ustedes pueden notar de que de repente es más densa, tiene más un comportamiento como la miel que el comportamiento del agua. Eso obedece a los químicos de los cuales están hechos. Entonces tenemos cuidado, ¿no?, a la hora de verter. En este caso ya hemos puesto rojo y amarillo, teniendo más amarillo que rojo, y usamos el pincel mediano para mezclar. No se preocupen si la mezcla resulta bastante abundante porque en este atardecer vamos a hacer uso de este color en varias ocasiones y en varios lugares. Así que vamos a poder reutilizarlo luego. Y mientras ella no esté en forma de capa sobre el lienzo, sino esté en forma de volumen en un cuenco, ella no va a secar tan rápido. ¿Ok? Vamos a aplicar entonces acá, en primer lugar, tratando de insinuar una especie de línea recta que va a ser la superficie del mar, es decir, en este caso el horizonte. ¿Sí? Luego volveremos a aplicar naranja claro aquí para volver a difuminar o degradar. Y vamos a aplicarlo también acá arriba para subir un poquito la franja anaranjada que va a ser difuminada en su contacto con la franja violeta.
recuerden, de trabajar en la misma dirección siempre. En este caso, preferiblemente de dirección de izquierda a derecha, es decir, movimientos horizontales de la mano. El pincel es más cómodo en este caso tomarlo casi a la mitad, ¿sí? Eso nos da un poco más de equilibrio, mejora nuestro pulso y no nos cansa tanto. Si lo tomásemos desde la punta, como vamos a cubrir áreas grandes, se nos va a cansar un poquito la mano, porque al que el pincel y la pintura no tengan un peso tan grande, va a agotar. ¿Ok? Bien, una vez que estemos satisfechos con el cubrimiento, vamos a preparar ahora la mezcla violeta. El color violeta es una mezcla de azul con rojo. Si tenemos más azul que rojo, nosotros vamos a tener un color violeta más próximo al morado. Si ponemos más rojo, vamos a tener como una especie de fucsia oscuro. En este caso nos interesa una mezcla donde tengamos más azul que rojo. Entonces vamos a poner un volumen de azul, más grande que el volumen de rojo. En esta ocasión vamos a hacer uso de nuestro pincel grueso. ¿Sí? Hemos venido trabajando con el pincel mediano porque digamos que la zona era un poquito más alargada y nos favorecía, pero en este caso vamos a hacer uso del pincel grueso. Ya tenemos aquí los dos colores unidos en un cuenco y procedemos a mezclarlo con el mismo pincel grueso. Agitamos y vamos a observar que el azul se pone moradito. Esto sería un color secundario, es decir, la unión de dos colores primarios. ¿Ok? Observamos nuestro pincel, está de un color morado, contrasta con los colores que se han venido utilizando y vamos a empezar a aplicarlo en el extremo superior de nuestro lienzo. Movimientos de izquierda a derecha. Si ustedes ven a grandes rasgos el trabajo, va viéndose que hay una degradación de colores. Luego esa degradación de colores la podemos perfeccionar un poco haciendo uso de unas mezclas intermedias aplicadas en lugares estratégicos, digamos así. Tenemos cuidado en los bordes de no dejar zonas blancas, porque entonces se va a ver como que se hubiese descuidado un poco el cubrimiento del lienzo. Giran el pincel, es decir, si trabajan con una de las caras, en este caso como es un pincel plano, trabajan con una de las caras, traten de que el siguiente trazo a lo mejor le dan un giro y trabajan con la cara opuesta. Hasta acá algunos de ustedes se pueden sentir, digamos, un poco ya más familiarizados con la calidad del cubrimiento de la pintura y de cuánto volumen necesitan preparar para cubrir un área de cierto tamaño. Eso es importante. Tal vez algunos de ustedes nunca habían hecho algo similar, tal vez tenían años sin pintar, sin utilizar pinturas de algún color para cosas artísticas. Y es normal que al principio nos sintamos un poquito desajustados, pero eso va pasando a medida que se lleva a cabo la práctica. Bien, hemos visto cuánto hemos cubierto con lo que preparamos. En este caso se nos acabó. Vamos a preparar una cantidad similar haciendo uso de las mismas proporciones, digamos, para mejorar el cubrimiento, porque si observamos se ve tal vez un poquito blanco. Eso obedece a la dilución de la pintura. Esta pintura ha sido diluida con agua y por eso a medida que se diluye ella va perdiendo capacidad de cubrimiento, es decir, la superficie sobre la cual se aplica se deja entrever en el trabajo que estamos haciendo. Vamos a poner el pincel acá, vamos a usar el mismo color, no lo vamos a limpiar y procedemos a hacer la misma mezcla. En este caso, más azul, ¿sí? Si ponemos este volumen de azul, con cuidado colocamos los frascos, colocamos este volumen de azul, el volumen de rojo debe ser inferior para que el tono nos resulte morado. Tomamos entonces el frasco rojo, vertemos con cuidado porque él tiene, digamos, una consistencia como la miel
si volteamos bruscamente el frasco podemos tener más volumen de rojo del deseado y eso nos haría que tengamos que hacer uso de más azul para generar el tono buscado. Lo homogeneizamos y podemos colocar así para comparar y saber en qué momento llegamos al tono que nos interesa. Bien, si ponemos acá vemos que está bastante bien. Vamos entonces a aplicar, digamos, como una especie de segunda capa para que se vea mejor. Evidentemente no nos vamos a entretener mucho en eso, es algo rápido, para que se vea que la parte que ya está totalmente ennegrecida por la noche en el cielo es bastante oscura. Y nos acercamos a la franja anaranjada en la cual vamos a crear nuestra zona de tránsito. Ustedes podrán notar que a medida que la pintura se seca se pone un tantito más pálida. Eso es normal, no se preocupen. Eso obedece a la pérdida de agua. Las moléculas van liberando su agua y entonces va cambiando un poquito su color a medida que se seca. Por eso con algunos tonos, cuando deseamos unos tonos muy oscuros, es posible que sea necesario la aplicación de una segunda capa, muy rápidamente. ¿Ok? Podemos dejar un espacio de más o menos el ancho de un dedo, bueno, un dedo en mi caso, y allí vamos a trabajar con nuestra capa de transición entre naranja y violeta. Para ese caso, como nosotros tenemos un remanente de naranja acá y tenemos un poquito de remanente de violeta, podemos atacar eso de esta manera. Entonces podemos tomar de ambos en el mismo pincel, los homogeneizamos previamente y lo aplicamos. ¿Ven? Nos genera una capa intermedia y luego esta parte lo vamos a pulir. De esta forma, a grandes rasgos, en el cielo hemos creado una degradación desde un blanco absoluto en el sol, que todavía no hemos rellenado, lo haremos al final, hasta un morado o un violeta oscuro en la parte más alta del cielo. ¿Okay? Repasamos un poquito en la parte superior del naranja y en la parte inferior del violeta y así vamos obteniendo nuestra capa de transición que nos ayuda a que el efecto sea más natural, se vea más artístico. Cuando el ojo del observador percibe esos tránsitos suaves, se siente encantado y eso es lo que hace que una obra sea más atrayente. En este caso, de todas formas, ustedes están haciendo esto por dos razones: para pasar un rato agradable y también puede ser para aprender. Nadie sabe qué talentos tiene hasta que trata de hacer algo. Bien, ahora podemos mejorar nuestra capa aplicando un poquito de naranja puro aquí. Vamos a limpiar nuestro pincel, dejarlo allí. Vamos a utilizar el pincel intermedio. Y vamos a aplicar un poquitico. Acá en el cuenco donde creamos el primer anaranjado vamos a poner amarillo y un toque de rojo, pero muy pequeño. Que ya tenemos algo de rojo allí. Esperamos con paciencia que la gota se vierta. Ya está. Ese poquito de rojo tiene la capacidad de opacar bastante ese amarillo. Sí, acá lo tenemos. Homogeneizamos. Obtenemos nuestro naranja. Y con rapidez, porque esta capa se está secando, lo aplicamos. Y con eso logramos crear una zona de tránsito más agradable. Bien. La pintura que está en el lienzo ya aplicada puede estar secándose, pero al recibir de nuevo una carga de agua de la pintura que estamos aplicando y que acabamos de preparar, digamos, se reactiva y permite que su tono sea modificado. Por eso se tiene que trabajar con cierta celeridad.
sobre todo en zonas de tránsito. ¿Ven? Una estrategia que utilizan algunos artistas es que cada cierto tiempo se levantan de su silla o se alejan de su obra para ver cómo se ve la misma desde lejos, porque un cuadro tiene que ser atractivo principalmente desde lejos para que los observadores se acerquen a detallarlo. Es decir, tiene que enganchar, tiene que enamorar a distancia. Y también hay cosas que de tan cerca, cuando estamos trabajando, tal vez se nos pasan, no observamos, no apreciamos. Y bueno, ustedes también pueden tomar su copa de vino, alejarse un poquito, relajarse si quieren y observar. Podemos hacer uso también de ella acá abajo un poquito, en los sectores donde ustedes consideren que se merita un poquito de cubrimiento extra. ¿Sí? Y bien, está bastante bien nuestro cubrimiento con el violeta. Esta mezcla la aplicamos un poquito más acá. Todo lo que hemos hecho en el cielo lo vamos a hacer de forma bastante similar en el mar. La única diferencia es que en el mar vamos a colocar una especie de sombras y luces en lo que serían las olas. Bien, ahora vamos a difuminar un poquito este borde entre el naranja más oscuro y el naranja más claro que está alrededor del sol. Vamos a limpiar nuestro pincel mediano, vamos a hacer uso de él y vamos a hacer uso del color amarillo claro que preparamos al principio. Si no tenemos, pues podemos preparar un poquito más. En este caso dispongo de una mezcla que es bastante amarillenta. Vamos a aclararla haciendo uso del blanco. Colocamos un volumen equivalente de blanco, de esa manera nos aseguramos de que nuestro tono va a ser bastante claro y lo homogeneizamos y vemos de que nos queda bastante claro. ¿Ok? Acá lo tenemos, vamos a aplicarlo. Teniendo cuidado. No importa si se llegan a introducir en el área que han predefinido para el sol. Eso al secarse esa pintura va a hacer de que se permita cubrir nuevamente con blanco y nuestro sol va a tener la apariencia que tanto deseamos. ¿Ok? Aprovechamos de hacer uso de esta mezcla para diluir más, para degradar más, donde consideremos que sea necesario para que esa zona de tránsito se vea más bonita. ¿Ok? La aplicamos. Y finalmente acá, en este extremo, volvemos a aplicar un poquito de naranja para permitir una combinación más adecuada entre ese blanco y el naranja. Limpiamos los pinceles para proceder, para continuar. Un poquito más esta franja anaranjada que está justo debajo del astro rey. ¿Sí? En la pintura se tiende a generar lo que se llama capas de primera generación y capas de segunda generación. Entonces en este caso la que estamos aplicando está encima de una que ya posiblemente esté bien seca y puede que en algunos casos se note, ¿no?, la diferencia, pero aquí tenemos cuidado de hacer de que esos límites entre una y otra desaparezcan poco a poco. Este color anaranjado lo vamos a llevar un poquito más abajo
Es decir, este anaranjado lo vamos a llevar más o menos hasta acá para dejar el mar solamente cubriendo el cuarto inferior de nuestro lienzo. Entonces vamos a proceder a hacer una pequeña mezcla de este anaranjado y lo aplicamos. Entonces ya sabemos, usamos amarillo y un toquecito de rojo, el cual ya hemos aprendido que tiene un cubrimiento bastante amplio, tiende a opacar los demás colores con los que se mezcla, sobre todo cuando son colores claros, como es el caso del amarillo. Por ello tenemos peculiar cautela con él. Lo homogeneizamos y lo aplicamos. Vamos a aplicarlo, ¿sí? Aquí lo tenemos, vamos a aplicarlo más o menos hasta acá. En este caso sí podemos hacer una línea uniforme. Procuramos de que nos quede bastante horizontal y recta. Después eso lo vamos a mejorar cuando dibujemos el horizonte del mar. En este caso es para tener un cubrimiento más grande del cielo, es decir, el cielo va a cubrir más área que el mar en nuestra obra. Aquí aprovecho para decirles que el agua que tienen para limpiar los pinceles, siéntanse libres de cambiarla cada tanto cuando consideren que ya está saturada. Posiblemente ya tiene bastante partículas de las pinturas, de las mezclas que han usado hasta ahora, y tal vez la limpieza no es la más adecuada ni la más conveniente. Entonces ustedes pueden aprovechar, dar un descanso y la cambian, la vierten preferiblemente en el fregadero de la cocina, para que no vaya a dejar algún tipo de mancha sobre los lavamanos del baño. ¿Ok? Acá vamos a proceder a difuminar un poquito debajo del sol con esta mezclita que nos puede haber quedado de blanco amarillento, y ya vamos a prepararnos para empezar a hacer nuestro mar. Solamente en la parte justo inferior al sol, que es donde se presume que la luz tiene más fuerza de acción. ¿Ok? Limpiamos nuestro pincel y ahora más o menos la misma estrategia que utilizamos en el cielo y los mismos colores básicamente lo vamos a aplicar en el mar. Vamos a hacer un área blanca acá y luego vamos a ir degradando desde blanco, amarillo, naranja hasta violeta, y el violeta lo vamos a aplicar en la parte inferior y justo acá en el límite entre cielo y mar. Entonces vamos a preparar las mismas mezclas que utilizamos en el cielo. Vamos a hacer uso de blanco, ¿sí? Un volumen más o menos que cubre casi la mitad del cuenquito. Vamos a aplicarle un poquito de amarillo. El blanco se deja ganar de prácticamente todos los colores, en básicamente todas las pinturas que existen. Nomás así nos queda nuestro pequeño huevo frito y lo vamos a agitar. Nos ha quedado un blanco bastante poco amarillento, ¿no? Es un color bien agradable. En este caso vamos a proceder a preparar de una vez nuestro anaranjado. Vamos a colocar este pincel en un lugar donde no se nos vaya a caer. Y vamos a proceder a preparar nuestro anaranjado, que es el color que vamos a mezclar inmediatamente con ese blanco amarillento. Colocamos amarillo y colocamos un poquito de rojo. ¿Para qué preparamos los dos de una vez? Para que nuestro trabajo pueda tener cierta celeridad y la mezcla resulte más óptima, es decir, las combinaciones sobre el lienzo. Aquí está. Vamos a hacer uso del pincel más grueso para mezclarlo, ya que el pincel intermedio lo tenemos ocupado con el blanco amarillento.
¿sí? Mezclamos, homogeneizamos. Ustedes notarán de que mientras menos rojo, pues evidentemente el naranja es más como el naranja más conocido. En el cielo hicimos uso de un naranja un poco más rojizo. Bien, una vez que los tenemos, vamos a hacer uso de ellos. Empezamos con nuestro blanco amarillento y vamos a hacer una especie de líneas zigzagueantes justo debajo del sol, es decir, el reflejo directo del sol sobre el agua. ¿Okay? Cubrimos esa zona y luego, a medida que nos vayamos alejando, vamos a aplicar amarillo puro. Aquí tal vez tengan alguna dificultad en la parte de abajo por motivo del rodapié del caballete. Tengan cuidado de meter entonces las cerdas del pincel con cautela para no ir a generar algún tipo de accidente. Bien, ahora vamos a hacer uso, en este caso por primera vez, de nuestro pincel fino. Por cuestión de ocupación de los demás pinceles, vamos a verter amarillo puro, sin mezclarlo con nada, en otro cuenquito, y tomamos con nuestro pincel fino y hacemos a los lados de la zona blanca amarillenta esta especie de líneas zigzagueantes. Entonces nos va a generar una especie de tránsito entre ese blanco amarillento y el amarillo. Procuramos de que nos quede en una especie de forma de rombo, es decir, hacia la parte media vamos a hacerlo más hacia la derecha y más grande hacia la izquierda. Trabajamos del mismo modo que hicimos en el cielo, con movimientos de nuestra mano en forma horizontal, es decir, de izquierda a derecha. Ahora, una vez que hemos ya cubierto hacia los costados de esta zona blanco-amarillenta con amarillo, vamos a hacer uso de nuestro tono anaranjado y empezamos acá, separado del amarillo. No llegamos hasta el cielo porque allí vamos a aplicar una capa violeta. ¿Sí? Con el pincel más grueso hacemos una capa bastante uniforme a ambos lados y ya nos vamos a preparar ahora a hacer la zona de tránsito entre el amarillo y el naranja, pero en este caso vamos a usar el amarillo como mezclador, es decir, como la pintura que va a diluir la que está previamente diluir y reactivar la pintura que está previamente aplicada, para de este modo obtener un tono más claro que oscuro, porque vamos a tratar de hacer una zona de tránsito entre un tono claro y un tono oscuro. Dejamos acá nuestro pincel con el anaranjado y vamos a tomar el pincel que teníamos con el blanco amarillento y hacemos uso del amarillo allí y diluimos acá. Hacemos nuestra zona de tránsito sobre nuestro mar. A un lado y rápidamente al otro lado. Recordemos, tenemos cuidado de no llegar hasta la parte superior del mar, es decir, no toquemos el cielo porque allí vamos a hacer uso de violeta. Aplicamos tantas veces como
nos parezca conveniente hasta que notemos de que la capa previamente aplicada de naranja tenga sus bordes difuminados, es decir, así como borrosos, y se hayan mezclado con nuestro amarillo, de manera que se obtenga una total degradación desde el naranja hasta el blanco amarillento. ¿Ok? Ahora vamos a preparar una mezcla de morado para usarla en el extremo izquierdo y derecho del mar y además en la parte superior. Limpiamos el pincel intermedio, mantenemos nuestro pincel grueso con la mezcla anaranjada que lo vamos a usar para difuminar y vamos a preparar nuestro morado. Recuerden que para este morado usamos más azul que rojo. Ponemos una cantidad de rojo, como una cuarta parte de nuestro cuenco. Vamos a aplicarle el doble de cantidad de azul. Ya está. Tomamos nuestro pincel intermedio, que va a ser el pincel para trabajar. Mezclamos, homogeneizamos hasta que obtengamos un tono bastante similar al que tuvimos en el cielo. Y empezamos a aplicar en el borde izquierdo, de arriba a abajo, sin tocar el cielo. Más o menos hasta dejar un espacio prudencial entre la zona morada y la zona anaranjada, que vamos a degradar usando el pincel más grueso en el cual tenemos preparado el tono naranja, y venimos rápidamente con él y homogeneizamos. Tengan cuidado con los frascos de pintura donde estén, ahora que estamos trabajando en la parte inferior. Lavamos nuestro pincel que tenía mezcla anaranjada. Y hacemos uso del pincel donde tenemos mezcla violeta. Si nos queda una especie de líneas horizontales, no tengan mayor preocupación porque ellas nos van a servir como insinuación de las olas. En este caso estamos pintando una superficie que tiene ciertas irregularidades, es decir, las olas. Y esos trazos nos van a servir para representarlas. Vamos al extremo derecho, aplicamos morado. Y en este caso estamos bastante cerca del anaranjado. Vamos a degradar. Tomamos nuestro pincel grande de borde recto y le aplicamos anaranjado. Podemos repasar en el extremo izquierdo un poquito más de anaranjado. Y esas líneas que nos van a quedar horizontales, como pueden observar aquí, nos van a servir para retratar el oleaje. A diferencia del cielo, lo pudimos haber hecho, pero en este caso quisimos hacer un cielo despejado de nubes. Hubiese sido válido, pero para este caso, digamos, la inspiración del autor no fue esa, pero eso también se puede hacer. En un futuro, cuando ustedes quieran incursionar en otro cuadro,
pueden hacerlo. Aquí quizás podemos aplicar un poquito de morado. Vamos a usar el morado para hacer la línea del horizonte del mar. En este caso, tratamos de tomar un poquito de pulso. Usamos el pincel grande, que es de borde recto porque es el más apropiado. Él va a pintar una línea lo más recta posible y lo vamos a usar así, es decir, con la parte más angosta en posición vertical, así. ¿Se pueden observar acá? Y con cuidado hacemos la línea. De todas formas, relájense, no estamos trabajando con mucha precisión, pero sí queremos que las cosas queden bonitas. Bien, seguimos haciendo nuestro horizonte. Podemos iniciar del otro lado también para tener un mayor control sobre el sitio donde se van a unir y que eso nos ayude a garantizar la mayor horizontalidad posible. ¿Sí? Puede que le hayan quedado unos espacios en blanco, procedemos a corregirlos tratando de no alterar la superficie general del mar. Aquí debemos recordar que vamos a colocar finalmente una palmera y 2 delfines sobre todo lo que hemos trabajado previamente. Uno de los delfines va a ir gran parte de él cubriendo el horizonte del mar. Entonces, eso nos va a cubrir esta zona. Lo tenemos en cuenta para que no nos preocupemos mucho si nos cuesta un poquito mantener la horizontalidad aquí y sobre este sector. ¿Ok? Entonces, para eso es bueno tener, digamos, una pequeña planificación del trabajo que se está haciendo. ¿Ok? Está bastante bien. Procedemos a degradar un poquito y hacemos uso de nuestro tono anaranjado. Vamos a hacer uso del pincel mediano para que podamos diluir esta zona y no nos vaya a quedar el violeta tan marcado. ¿Okay? Tenemos los dos pinceles, aplicamos nuestro violeta, oscurecemos un poco el extremo izquierdo, como la zona izquierda ha recibido bastante pintura, evidentemente el violeta queda muy vivo. Para que guarde una cierta simetría cromática, aplicamos más violeta del otro extremo, de manera que la vivacidad que tiene el violeta en el extremo izquierdo también la logre tener en el extremo derecho. Y hacemos esta especie de líneas que, como hemos dicho, va a representar nuestro oleaje, la dinámica del mar. En este caso con eso estamos aplicando algo que nos va a ayudar a representar la textura de lo que estamos pintando. En este caso la textura del agua pues es el oleaje. Aprovechamos si tenemos suficiente color violeta y podemos aplicar un poquito en la parte de arriba para que de esta manera el violeta de arriba del cielo, de la parte más alta de nuestro cielo, quede con mayor vivacidad. ¿Sí? Ya debe estar seco y entonces le aplicamos lo que llamaríamos una capita de segunda generación que va a ayudar a que tenga un cubrimiento más óptimo y va a hacer que nuestro cuadro sea más vistoso. Cuidamos de no trabajar sobre la zona de transición, porque entonces nos veríamos, digamos, en la necesidad de volver a aplicar mezcla sobre ella, lo cual no sería mayor problema, pero
digamos que queremos optimizar nuestro tiempo. ¿Sí? De esta manera ustedes van a ver de que el trabajo mejora muchísimo. Y como les dije en algún momento del video, siéntanse libres de imaginarse que su pincel acaricia el cielo, concéntrense, olvídense de todo lo demás y así disfrutarán más el arte de pintar. Bien, vamos a difuminar un poquito acá. Como la pintura está, digamos, en un estado entre seco y húmedo, se deja trabajar hasta cierto grado. ¿Ok? Cuidamos de no pasar el pincel sobre esta área. Vamos a aplicar un poquito de naranja aquí, justo en el sitio donde el sol debería empezar a reflejarse sobre el mar para difuminar ese morado y hacer una capa de transición muy delgada entre el morado, el naranja y el amarillo claro. ¿Okay? Podemos poner también ciertos toques de naranja sobre la zona de transición. De todos modos, más adelante, cuando todo esto esté seco y estamos más conformes con nuestras capas de degradado, vamos a aplicar el oleaje con el pincel fino. Bien, vamos a poner a limpiar nuestros pinceles y detallamos nuestra obra. Ya tenemos un cielo donde tenemos un sol que falta colorear con el blanco, tenemos los degradados de amarillo claro hasta violeta, tenemos nuestro mar con unos tonos degradados desde amarillo claro hasta violeta hacia los dos costados, tenemos nuestra línea de horizonte del mar totalmente violeta. Ahora vamos a proceder a aplicar blanco sobre el sol en el cielo y blanco sobre esta zona en el mar. Aprovechamos este momento de explicación para darle tiempo a la pintura de que se seque y mientras tanto procedemos a secar y limpiar nuestros pinceles. En este caso, para el sol vamos a hacer uso de nuestro pincel intermedio. Haremos uso de color blanco puro, sin combinarlo o mezclarlo con otro color en el sol. Y sobre el mar utilizaremos nuestro pincel más fino, el más pequeño, el número 2 en este caso. Limpiamos los pinceles para tenerlos disponibles para cualquier necesidad. Bien, entonces verteremos un poquito de blanco, ¿sí? Un volumen más o menos como este, en un cuenco limpio preferiblemente para evitar contaminación. Hacemos uso del pincel intermedio y vamos a hacer nuestro círculo del sol en el cielo. ¿Okay? Tomamos blanco puro y empezamos desde el centro preferiblemente hacia los bordes. Ustedes tal vez dirán, pero pudiéramos dejarlo desnudo, es decir, sin aplicar pintura. El lienzo total es blanco. Pero yo les digo que con el tiempo eso se notará. Y el lienzo puede que con el paso de los años tenga ciertos cambios de color debido a condiciones ambientales, el aire acondicionado de nuestro apartamento, la cantidad de luz solar que reciba y otras cosas. Y eso va a ir cambiando con el tiempo. Su color de un blanco puede pasar a un blanco amarillento o a un marrón muy clarito, y entonces no nos gustaría. Por ello, hay que cubrir siempre, en este caso, todas las zonas del lienzo. Hay cuadros donde sí se puede dejar espacios de lienzo desnudos, es decir, la tela con la pintura desnuda, pero en este caso no es tal. Cuando estemos en las fronteras entre el sol y el cielo, tenemos sumo cuidado
de no ir a salirnos del mismo. De todas formas, el hecho de que los colores alrededor del Sol sean bastante claros ayuda a que cualquier imperfección en el círculo del Sol no se note con tanta facilidad. Bien, aquí tenemos nuestro Sol. Está bastante bien. Vamos a poner nuestro pincel que acabamos de usar por acá y vamos a tomar el pincel más fino para hacer los reflejos más claros de la luz solar sobre la superficie del mar que está justo debajo de él. Llenamos y trabajamos con cuidado. Podemos empezar aquí y hacemos líneas horizontales, es decir, de derecha a izquierda, y acá hacemos una especie de mancha alargada de borde zigzagueante. Puede que al principio de la aplicación de este color blanco no vean, digamos, una luz blanquecina tan satisfactoria. Eso puede obedecer a que la dilución de la pintura no ayuda a que se vea de una manera tan óptima al principio, pero a medida que ella se vaya secando, va a dar el resultado esperado. ¿Ok? Procuramos de que quede bien cargada de pintura blanca esta zona, esta mancha, ¿sí? Y procedemos a hacer líneas blancas ahora hacia los costados. Ya la pintura que fue aplicada, bien sea a izquierda o a derecha de esta zona, debe estar bastante seca como para que el blanco no reactive la pintura, es decir, no haga de que ella empiece a mezclarse con lo que está colocándose encima. Y eso favorece de que la línea quede totalmente blanca y realce sobre lo que se tiene. ¿Ok? Entonces acá hacemos nuestras líneas que ya están representando el efecto de la luz del sol sobre la superficie de las olas, bien sea la cara posterior o la cara anterior. En este caso, sobre el mar, vamos a hacer bastante uso del pincel más fino, porque tenemos una serie de detalles que queremos lograr, lo cual no fue el caso del cielo, donde usamos el pincel intermedio y el grueso, porque digamos era una superficie bastante uniforme. Bien, la aplicación del blanco continúa, lo pueden extender hacia las zonas ya amarillas o naranjas, pero con menor frecuencia, porque aquí vamos a hacer uso más bien de unas líneas amarillas claras, ¿sí? Acá en el sector derecho también colocamos algunas. Procuramos de que no queden unas encima de otras, es decir, como si fuesen las líneas de una página, ¿no? Sino que una termine más a la derecha y otra termine más hacia la izquierda. Eso le da más naturalidad. Y las que estén más arriba, hagamos las más cortas que las que están más abajo. Eso también le da cierta naturalidad al cuadro, a lo que estamos representando. ¿Ok? Ahora, con el mismo pincel, si tenemos mezcla de color amarillo claro, hacemos uso de ella, si no, podemos prepararla. Con esa mezcla vamos a hacer líneas ya más hacia los extremos derecho e izquierdo. Tengan cautela con los frascos que tengan abiertos sobre la mesa, porque como vamos a trabajar abajo, puede que con el movimiento de la mano puedan causar un derrame. Entonces, aplicamos estas líneas que son de un tono más oscuro que las líneas blancas hacia los sectores más a los bordes derecho e izquierdo de nuestro cuadro. Hacemos las líneas que los extremos
no queden todos alineados, es decir, no todas en el mismo lugar a la derecha o a la izquierda, sino como zigzagueante. Y ahora vamos a hacer uso de un poquito de anaranjado. Puede ser el que le haya quedado por allí remanente en el cuenquito con el que trabajaron previamente, que no necesitamos mucho. Y lo aplicamos sobre todo sobre la zona de transición entre el naranja y el morado. De esta forma representamos bastante bien nuestro oleaje. Bien. Puede que ustedes estén detallando la curvatura, o digamos, más bien la línea del horizonte del mar, que tenga alguna curvatura, alguna ondulación, producto del uso del pincel. Tal vez no estén satisfechos del todo, si lo hubiesen querido más recto, o no importa si está así, ¿no? Depende del gusto de cada persona. Sin embargo, es de recordar que hay ciertos elementos que vamos a colocar acá en el primer plano de nuestro cuadro. Uno de ellos va a ser un delfín que va a ocupar esta zona y va a cubrir el horizonte del mar en este sector. Por lo tanto, si tenemos, digamos, algo que no nos complace del todo con el horizonte del mar en este sector, no tengamos mayor caso de él, porque nuestro delfín, que va a ser de color negro, lo va a cubrir y ese caso queda resuelto. Y acá el tronco de la palmera va a cubrir cierto sector más pequeño, pero va a ayudar, digamos, a disimular cualquier curvatura no deseada que nosotros hayamos dejado en nuestra superficie del mar, bien sea porque no tengamos la destreza suficiente o porque, digamos, no nos gustó como quedó, pero no tengamos mayor cuidado de ello. Continuamos entonces aplicando nuestras líneas naranjas en los sectores que nos guste, ¿sí? Y podemos alejarnos de vez en cuando para observar los resultados. Este tono naranja, vamos a aplicar también unas líneas acá sobre la zona que está más clara para, digamos, generar contraste y ayudar a que se vea más natural. Pocas, no muchas, y las que estén abajo las hacemos un poquito más largas que las que estén arriba, las cuales van a ser más cortitas, más claras y, si es posible, más delgadas. Tomen el pincel, más o menos que les quede unos 8 o 10 centímetros sus dedos desde la punta, y de esa forma lo van a manipular con más facilidad. ¿Ok? También aplicamos líneas naranjas aquí en la zona amarilla. Y cuidamos de que no nos quede tan saturado de líneas. ¿Ok? Digamos que en los cuadros es frecuente de que haya una etapa donde es sobre todo cubrimiento del lienzo con colores, con degradaciones, con sombras, con claroscuros, y otra etapa es de detalle. En este caso ya estamos nosotros trabajando con nuestra etapa de detalle. Es decir, aquí cubrimos poco, pero lo que estamos haciendo es lo que le va a terminar dando esas características y ese rasgo que terminan dándole el mayor atractivo a las obras de arte. Podemos tomar blanco amarillento para poner otras. Podemos usar el mismo pincel sin lavarlo en este caso. Y hacia acá, hacia abajo, podemos hacer en la parte inferior, podemos hacer que el blanco amarillento con el naranja se mezclen, ya que el pincel tenemos naranja y blanco amarillento en sus cerdas y se van a ir mezclando a medida que apliquemos el color. Es decir, tomamos un poquito de naranja, un poquito de blanco amarillento, lo podemos mezclar en otro cuenquito, una pequeña cantidad de ambos, puede ser cantidades residuales, es decir, lo que nos queda como residuo de trabajo anterior, y entonces lo aplicamos en esta parte justo abajo
de donde está ubicado el sol sobre el mar. Un poquito. Naranja con blanco amarillento. Lo homogeneizamos y lo aplicamos la parte baja y lo extendemos un poco hacia los costados. No importa si algunas líneas que hayan hecho previamente se difuminan un poco, no tienen cuidado porque pueden volverlas a hacer. Tienen mezcla suficiente para tal cosa. Y esta misma mezclita podemos hacer unas pequeñas sombras debajo de nuestras líneas anaranjadas, muy claritas. Es casi como raspando o cepillando la pintura que se aplicó previamente, muy pequeñas, cuidando de no entrar en las zonas más claras. ¿Ok? Podemos dar por terminado el trabajo sobre el mar. Ahora vamos a empezar a acometer la parte final de nuestro cuadro. En este caso, los elementos finales son una palmera que va a tener una altura más o menos desde el fondo del lienzo hasta acá, y dos delfines de un tamaño aproximado de este, y va a ir uno sobre el horizonte del mar y otro un poquito más arriba. Y el último elemento van a ser unas gotitas que representan lo que los delfines sacan del agua cuando saltan, y la vamos a hacer con color blanco amarillento. Los delfines y la palmera lo vamos a hacer con tono negro. Les recomendamos que cierren los demás frascos de pintura y limpien su pincel intermedio y su pincel fino. Bueno, todos los pinceles en realidad. Y vamos a empezar a trabajar con nuestro color negro. Vertemos el negro en un cuenquito donde no hayamos vertido color. De todas formas, el negro es difícil de que se contamine porque el color negro opaca a todos los demás colores. Y podemos empezar haciendo nuestros delfines. Imaginen los delfines como su cuerpo como si fuesen unos cambures, y le vamos a agregar aletas, por tener una referencia. Yo creo que muchos de nosotros en algún momento hemos dibujado un cambur, si no hemos dibujado un delfín. Entonces podemos usar, hay dos estrategias, ¿no? Podemos usar el pincel fino primero y dibujar la silueta del delfín y luego rellenarlo usando el pincel mediano, o podemos hacer la silueta con el pincel mediano y luego detallarlo con el fino. Vamos a hacer uno con cada estrategia. Tomamos el pincel fino y tomamos el negro, perdón. Y acá empezamos a hacer la silueta de nuestro primer delfín. Esta es la parte de arriba. Tenemos precaución por si notamos de que el color negro tiende a ser un poquito más diluido que los demás colores, porque entonces tiene la posibilidad de escurrirse y generar una mancha indeseada, ¿no? Y delineamos aquí su pico, podemos hacer su pico, y ahora empezamos a hacer la parte inferior, es decir, la parte ventral del delfín, y hacia el extremo derecho vamos a tener su cola, su pico en el extremo izquierdo y su cola en el extremo derecho. Hacemos, digamos, una especie de forma de cambur primero. Sabemos que su pico está acá, su cola está allá, y luego vamos a hacer sus aletas. La aleta dorsal, o lo que conocemos como la aleta de arriba, y sus aletas pectorales, que irían más o menos por acá. Su pico y, digamos, a unos 2 deditos, su aleta pectoral. Se va a dibujar solo una aleta pectoral y finalmente su aleta caudal, o la aleta de la cola. En este caso hemos procedido a dibujar la silueta de nuestro delfín, y ahora vamos a rellenarlo. ¿Okay? Podemos rellenarlo usando nuestro pincel mediano, ya que el área tampoco es tan grande, y con ello nos garantizamos un mayor control. Evidentemente aquí vamos a cubrir lo previamente trabajado, ¿no?
es decir, parte del cielo y parte del mar, en el cual aplicamos un esfuerzo, va a ser cubierto con el color negro que representa a nuestro delfín. Preferiblemente empiecen cubriendo de arriba a abajo, es decir, la parte dorsal del delfín y de último la parte ventral, porque si ustedes, como es la primera vez que en todo el trabajo estamos usando el color negro, puede que su dilución nos haya sorprendido. En mi caso resultó ser bastante fluido, mucho más fluido que por ejemplo el color rojo, es decir, menos denso que la miel, casi como el agua. Entonces si uno aplica mucho color negro pudiera que se escurra. Entonces es mejor siempre trabajar desde arriba hacia abajo para que uno logre detectar ese escurrimiento de la pintura y lo pueda corregir a tiempo. ¿Sí? Simplemente vamos rellenando la figura que hemos hecho y vamos a obtener nuestro delfín. Puede que el cubrimiento, dada si la dilución de la pintura es bastante alta, es decir, si es bastante aguada, hablando en términos más comunes, puede que el cubrimiento no nos sea satisfactorio, puede que uno logre observar a través de la pintura negra que estamos aplicando el color naranja que está en el fondo. Pero como ya hemos visto, estamos haciendo una capa de primera generación, es decir, la primera vez que la capa de este color se aplica sobre el lienzo. Procederíamos a esperar que se seque, trabajamos en otra zona del cuadro y cuando esta esté seca aplicamos una capa de segunda generación y eso nos va a garantizar de que el cubrimiento sea el más idóneo y más bello, por supuesto. No nos preocupamos mucho por ese cubrimiento, digamos, deficiente que pudiéramos llegar a tener si la pintura estuvo muy diluida, sino que dejamos el trabajo secar, dejar que la química haga su parte y procedemos a hacer el siguiente delfín. En este caso vamos a hacer el delfín, empezamos con el pincel intermedio y detallamos con el pincel fino. De igual forma vamos a hacer el pico del delfín hacia la izquierda y su cola hacia la derecha y lo vamos a hacer en esta zona, un poquito por arriba del sol. Entonces, teniendo cuidado de no saturar mucho el pincel si la pintura negra está muy diluida, y empezamos a hacer su parte dorsal, es decir, su espalda. Es como un cambur y le vamos a añadir las aletas y el pico. Entonces, en este caso, hacemos uso del pincel mediano como elemento para dibujar y rellenar a la vez prácticamente, y el pincel fino para detallar sus aletas. La misma estrategia vamos a utilizar en la palmera que estará ubicada al lado izquierdo, perdón. En la palmera utilizaríamos el pincel fino para hacer las ramitas de cada una de las hojas. ¿Okay? Vamos ahora a usar el pincel más fino para detallar la aleta dorsal de nuestro segundo delfín, el que parecía que tenía más fuerza porque saltó más alto, y su aleta pectoral. Pueden detallar mejor la aleta caudal del mismo. Y mientras el segundo delfín seca, vamos a aplicar la segunda capa o la capa de segunda generación sobre nuestro delfín, el primer delfín. Pero en mi caso puedo observar de que, digamos, la pintura no ha secado del todo. Entonces vamos a aprovechar y damos tiempo a que estos dos delfines se sequen para darle un segundo cubrimiento y vamos a arrancar con nuestra palmera. Vamos a hacer uso del pincel intermedio. Nuestra palmera va a arrancar más o menos de este lugar, ¿sí? Digamos unos 4 dedos, 5 dedos del borde izquierdo, y va a tener una curvatura que la va a inclinar hacia el centro del lienzo y
su juego de ramas va a estar ubicado más o menos en este lado. ¿Ok? Entonces vamos a empezar desde abajo y vamos a hacer la curvatura, una línea, digamos que nos va a servir de guía del tronco. La repasamos, en este caso de abajo arriba, porque el tronco se va a ir haciendo más angosto a medida que sube. Dibujamos más ancha la parte inferior del tronco, es decir, cercano a la raíz, y vamos aplicando pintura en una forma más angosta, es decir, que se vaya haciendo más delgada hacia la parte superior. Desde abajo hacia arriba en primer lugar. Las dos líneas, es decir, la línea del extremo izquierdo y el extremo derecho van a converger arriba. ¿Ok? Y más o menos acá vamos a empezar a hacer nuestro juego de ramas. Primero vamos a hacer una especie de mancha negra más o menos de este tamaño. Y luego vamos a ir agregando los detalles de las ramas a los alrededores. Tengan cuidado con no sobrecargar mucho de pintura el pincel, no sea que le genere una gota indeseable sobre el trabajo, el que ya se ha adelantado. Aquí empezamos entonces a delinear, digamos, esto nos va a servir de referencia de nuestro centro del juego de ramas de la palmera. Y a partir de ella, de ese círculo, que evidentemente va a quedar oculto tras el trabajo posterior, vamos a empezar a ramificar nuestras palmas, digamos nuestras ramas. Rellenamos el interior de nuestras ramas de la palmera. Hacemos la cantidad de ramas, digamos que nos guste, pero bueno, acá ustedes pueden seguir más o menos cuánta cantidad. Como verán, la pintura puede estar bastante diluida, lo cual hará necesario una segunda capa de pintura. Ello no obedece tanto a que la pintura haya sido diluida previamente para que rinda, sino a los químicos involucrados en la elaboración del color. Los colores de las pinturas artísticas se elaboran con ciertos químicos y estos químicos pueden provenir de ciertos metales, los cuales unos son más pesados que otros, y eso hace que unas pinturas de ciertos colores sean más livianas o más pesadas, y eso hace que la pintura resulte más diluida o menos diluida. Esa es la razón principal en la gran mayoría de los casos. Posiblemente se les haya agotado el color que vertieron en el cuenco. Simplemente procedemos a recargar. Recargamos teniendo cuidado de no aplicar color negro en otros cuencos que vayamos a necesitar posteriormente. Aquí estamos haciendo, digamos, el rasgo, el bosquejo general de cada una de las ramas de la palmera. Posteriormente, con el pincel fino vamos a detallar las partes más delgadas, sus ramilletes. Mientras nosotros vamos avanzando en la palmera, la pintura que está representándonos los delfines va a ir secando y nos permitirá hacer la aplicación de la capa de segunda generación, que nos hará que los delfines sean más oscuros y que no se logre ver a través de ellos el trabajo que está debajo, lo cual le dará más gracia al resultado final de nuestra obra. De este modo estamos atacando dos frentes prácticamente de forma simultánea. Tenemos cuidado de no ensanchar innecesariamente nuestro tronco de la palmera, y
y podemos oscurecer más, dar la segunda capa, o la segunda mano, como decimos en términos de pintura de casas, a la parte del tronco, a la parte inferior de nuestro tronco. A ver, podemos empezar a aplicar la segunda capa a nuestro primer delfín, al delfín más viejo, al inferior, al que pintamos primero, para lograr que totalmente opaque el fondo sobre el cual él fue pintado. A medida que vamos trabajando, si giramos nuestra cabeza un poquito, jugando con la luz que puede estar incidiendo sobre nuestro delfín, vemos que él va oscureciendo y escondiendo a lo que se tiene debajo de él, al trabajo sobre el cielo y sobre el mar. Tenemos cuidado de que los detalles, digamos los bordes de las aletas, siempre lo hagamos con el pincel más fino, porque eso nos permite un mayor control y tener un trabajo más preciso. Si nosotros nos llegamos a salir de la figura del delfín, pues digamos sería una pequeña preocupación, pero podemos ingeniarnos de algún modo para solucionarlo después. Los delfines van a tener finalmente una serie de puntitos de color amarillo claro que van a representar las gotas de agua que ellos hacen saltar cuando salen del mar. ¿Ven? Como vemos, ahora la pintura tiene un mejor cubrimiento y no se logra apreciar a través del delfín lo que está debajo de él. Hacemos el mismo procedimiento en el delfín de la parte superior, nuestro segundo delfín, el más joven porque lo pintamos de último, y aplicamos pintura negra y vemos el mismo resultado obtenido en el delfín más viejo o el delfín inferior, que el cubrimiento mejora ostensiblemente. Tenemos cuidado que en los bordes siempre usemos preferiblemente el pincel fino para tener mayor control sobre el delineado. La aleta dorsal, el borde superior del delfín, el borde dorsal, su espalda, su frente, su pico, su aleta pectoral y su aleta caudal. Bien, podemos darnos por satisfechos mientras tanto con nuestros delfines y vamos a aplicar otra segunda capa sobre nuestras ramas de la palmera para que el color negro opaque y cubra definitivamente el trabajo que está realizado debajo de él. Giramos nuestra cabeza, observamos. Ustedes se pueden levantar de su silla o alejarse si están parados para hacer, digamos, un análisis de cómo les está resultando su obra. No olviden de tomarse un traguito de vino para que se relajen. El trabajo con las ramas más pequeñas puede que tome un poquito más de tiempo, pero digamos que va a dar un resultado muy bonito. Ustedes puede que empleen más tiempo que yo, pero la estrategia va a ser la misma, solo que tal vez la destreza de una u otra persona le ahorre tiempo. Fíjense que incluso con el pincel mediano ustedes pueden hacer un buen efecto de las ramas, ¿sí?
lo cual también lo pudieran hacer con el pincel fino. Siéntanse libres de experimentar. Fíjense que aquí, como las cerdas son puntiagudas, es decir, el juego de cerdas es puntiagudo, no todas tienen la misma longitud y eso nos ayuda a generar este efecto. Sería una forma rápida de hacerlo, pero el truco es venir con la pintura desde el centro de la rama hacia el extremo, porque si lo hacemos en sentido contrario no lo logramos tan bonito como se ha logrado acá. Lo podemos hacer por ambos costados y podemos después enriquecerlo con el pincel más fino. Mientras más cambies en la dirección de esos extremos, de esas ramas pequeñas, generamos un efecto de que la rama está siendo más agitada por el viento. Observen cómo con la incorporación de estos elementos, el delfín y la palmera, cambia dramáticamente el aspecto general de nuestra obra de arte. Donde veamos que persiste cierta insinuación del color naranja rojizo que está en el fondo, podemos aplicar otro poquito de pintura posteriormente. Recuerden que debemos esperar que la química haga su parte, que la pintura se seque para que los espacios porosos que aún persistan sean cubiertos por una nueva capa de pintura. De lo contrario, lo que estaríamos haciendo es reactivando la pintura previamente aplicada con el agua de la pintura que se aplica en segunda ocasión. No importa si las ramas de la palmera terminan siendo más altas de lo inicialmente previsto, lo importante es que luzca tal como se espera que una palmera luzca. ¿Sí? Ahora, aquí en la parte inferior del tronco vamos a agregar una especie de montecito que está creciendo alrededor de la base de la palmera. Tomamos el pincel fino y hacemos de abajo hacia arriba unas pequeñas líneas, unos pequeños trazos que van a representar esa especie de montecito. Hay una fruta que crece de las palmeras y son los cocos, ¿no? Podemos incorporar unos, vamos a incorporarlos más o menos acá, de manera que resulten visibles, y usemos el pincel más fino y lo dibujamos como un sol negro pequeñito, pues. Un coquito, y podemos hacer la mitad de otro. No importa si no quedan totalmente esféricos, recuérdense que los cocos no todos son esféricos. Y podemos hacer una línea aquí que represente la parte más interna, es decir, donde se une la rama con el tronco. Y aprovechamos para cubrir las partes del tronco que todavía se vean ligeramente translúcidas, transparentes. Con nuestro pincel fino podemos aplicar un poquito más de ramitas, y también vamos a incorporar unas aves, en este caso al menos 2 aves en el cielo. Las vamos a hacer como una especie de V, de V de Venezuela, bastante abiertas, ¿sí? Tomamos el pincel fino con negro y hacemos las alas desde el centro, es decir, del cuerpo del ave hacia afuera. Es bastante sencillo. Hemos incorporado una y podemos incorporar otra con las alas un poquito más cerradas, y fácilmente ya tenemos 4 animalitos en nuestra obra de arte. Ahora, mientras damos un poquito más de tiempo para que se seque el área de la palmera, donde quizás deseemos aplicar un poquito más de pintura negra, vamos a ir aplicando
las gotitas que están generando los delfines al saltar del agua. Para ello vamos a hacer uso de una mezcla de mucho blanco con poquito amarillo. Limpiamos nuestro pincel fino porque es el que vamos a emplear para este trabajo. Límpienlo bien, ya que está actualmente saturado de pintura negra, la cual opaca a todas las demás pinturas debido a su tono. Vamos a limpiar también el pincel intermedio para no tenerlo por aquí, no sea que nos cause una mancha. ¿Sí? Secamos cuidadosamente nuestro pincel fino. Recuerden no alarle las cerdas porque las pueden desprender y se pueden quedar pegadas a la obra. Y en mi caso, yo tengo aquí pintura amarillo claro y pintura blanca disponible. Me ha quedado del trabajo anterior. Si no tienen, pues preparan, ¿no? Ponen, digamos, 2 volúmenes de blanco o mucho blanco con un poquito de amarillo y lo homogeneizan. En este caso, entonces, voy a proceder a trabajar ya que tengo las pinturas acá. Si ustedes no las tienen, las generan, las mezclas. Y empezamos a aplicar puntitos. Es un trabajo de paciencia, digamos. Vamos a hacer una nube de puntos en esta área y en esta área hasta llegar al borde inferior de nuestro cuadro. Hacemos alternativamente, vamos a hacer espaciadas las gotitas amarillo claro, y posteriormente vamos a agregar unas blancas y si gustan pueden agregar algunas amarillas, digamos para que no sea tan monótono. Cuidamos de no poner gotas sobre los delfines. ¿Por qué? Porque primero queremos que ellos se vean totalmente negros, ¿no? Y segundo, que pudiéramos contaminar la punta de nuestro pincel y entonces resulta que las gotas no nos quedan del color que deseamos, sino que nos van a quedar más bien como grises. Y eso no es lo que estamos tratando de obtener. Si alguno quiere poner gotitas sobre alguna parte de los delfines, entonces pueden esperar más, dar más tiempo para que la pintura que está representando los delfines seque en el grado apropiado y entonces se pueda hacer uso del pincel fino sobre ellos sin tener el peligro de saturarlo y contaminar la pintura. En la parte inferior derecha de nuestro cuadro, la densidad y el tamaño de las gotas vamos a hacerlas más grandes que aquí, es decir, acá cerca de la parte inferior del segundo delfín vamos a hacer las gotitas que apenitas el pincel toque el lienzo, pero abajo sí vamos a procurar que las gotas nos resulten más gordas, es decir, se supone que las gotas que están cerca de la superficie del agua van a ser más grandes y van a ser además más numerosas que las gotas que terminan llegando hasta la mayor altura alcanzada por cada delfín. ¿Ok? Podemos hacer también un poco más de gotas hacia acá, hacia el sector izquierdo, es decir, el sector izquierdo de esta área, no el sector izquierdo de nuestro lienzo. Pueden detenerse cuando ustedes gusten, observar el resultado de cerca, de lejos, detallar, tomarse un trago de vino. Y vamos ahora con el mismo pincel, vamos a aplicar gotas blancas. Limpiamos el pincel para que las gotas nos queden más blancas del tono que acabamos de aplicar. El blanco es un color que se contamina muy fácilmente con cualquier otro color. Tomamos blanco y hacemos lo mismo. Mayor cantidad en la parte inferior y gotas más grandes, menor cantidad en la parte superior y gotas más pequeñas. Y las distribuimos uniformemente en todo el área, ¿no? Que no nos quede, digamos, todas las gotas blancas de un solo lado, todas las gotas amarillo claras de otro. Pueden ser gotas, unas pueden quedarnos un poquito más pequeñas que la otra, es mucho mejor porque eso va a darle más naturalidad a nuestra obra.
Evidentemente a algunas personas les puede gustar más el arte, digamos, un poco abstracto, un poco, imágenes un poco contradictorias, otro las imágenes un poco más realistas. Siéntanse libres de experimentar digamos, la forma que más les ha traído. Puede que alguno de ustedes piense firmar acá, en el lado inferior derecho, otros pueden firmar en el lado inferior izquierdo. Entonces, si lo piensan hacer aquí, pues pueden, digamos, dejar un área un poquito más limpia para firmar. Puede ser con el color negro, que se vería mucho mejor. Si firman con el color blanco, pues va a verse un poquito disimulada entre tantas gotas la firma de ustedes como artistas. Posiblemente la primera en sus vidas. Lo cual les agradezco mucho que yo haya sido su tutor en esta ocasión especial. Bien, ahora vamos a aplicar unas pocas gotas blancas, amarillas, para que el efecto visual sea un poquito más atractivo de lo que ya es. Limpiamos el pincel para no aclarar demasiado el amarillo que tengan. Aquí en este caso yo tengo un amarillo, pero no resulta lo suficiente. Voy a sacar un poquito nada más, porque ya no se usará más amarillo en el trabajo. Entonces no, digamos, malgastar la pintura, puede servir para otra obra. Y tomamos amarillo y aplicamos pocas, no tantas como las blancas o blanco amarillentos. ¿Por qué no tantas amarillas? ¿Por qué gotas de distintos colores? Porque el efecto del sol sobre las gotas, unas gotas reciben más luz que otras y no todas las gotas van a tener el mismo color, el mismo tono, la misma intensidad, ni el mismo tamaño. Y eso hará que el trabajo resulte más natural. Tengan cuidado de no pisar una gotita que ya hayan hecho. Bien, está bastante bien nuestra zona de gotas. Y ahora vamos a terminar cubriendo un poquito más el centro de la palmera. Hagamos uso de nuestro pincel grueso, si queremos, o pueden hacer uso más bien del pincel mediano para ir a cubrir un área más grande o ir a reactivar la pintura que nos está representando las ramitas pequeñas de la palmera. Tomamos entonces color negro, hacemos uso un poquito más de color negro, un tanto, ya que estamos cerca del final de nuestro trabajo. Y acá donde ustedes vean que todavía medio se insinúa el color del cielo, los tonos rojizos anaranjados del cielo, aplican un poquito más de color negro. Desde el centro hacia las ramas, identifiquen donde sea necesario y lo hacen con cautela y despacio. No es necesario que nos afanemos, estamos pasando un momento agradable. Bien, acá tenemos nuestro trabajo finalizado. El último paso, como todo buen artista, sería colocar nuestro autógrafo. Pueden colocarlo, la mayoría de los autores acostumbran colocarlo en el extremo inferior derecho. Otro grupo prefiere colocarlo en el extremo inferior izquierdo. Si colocan aquí, lo pueden colocar con la pintura blanca. Si es allá, con la pintura negra. Es mi recomendación. El verde no lo hemos tocado en este caso. Pueden hacer uso del verde. Y preferiblemente con el pincel fino, ya que eso les da un trazo más delgado y es el más ideal para hacer una firma. Tenemos un hermoso atardecer con dos delfines, dos aves, una palmera, un mar colorido, un juego de gotas, un sol resplandeciente y les doy muchísimas gracias por haber confiado en nosotros y esperamos de todo corazón verlos en una nueva oportunidad. Hasta luego, les da Tu Arte y Tu Vida. Muchas gracias, soy José Torres.